Soy Ricardo Guevara, servidor de la Iglesia Amamos Su Presencia en el Ministerio de Jóvenes Fuego Santo. Y el día de hoy estoy acompañado de mi esposa Jacqueline Morales. Muy buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, en el lugar donde se encuentren. Extendemos un saludo y un abrazo muy grande, un abrazo muy fraternal, esperando que este día esté lleno de bendiciones y que este programa que el Señor nos ha instado para que los podamos compartir con ustedes sea de gran bendición para ustedes y todos sus familiares y a quien le pueda servir esta información. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar una temática que es el miedo y los temores, siempre desde la perspectiva bíblica. Amén, mis hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los miedos y los temores, y para iniciar es importante que veamos cuál es la definición de temor. Bueno, la definición de temor se denomina temor al sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado e incluso peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor, timoris, que significa miedo o espanto. En ese sentido, cuando hablamos de ese temor, ¿cuál es el origen del temor? Esos miedos que a veces se empezaron a desarrollar tal vez desde temprana edad. La explicación también frente a ello es que es una respuesta del ser humano, que tiene el ser humano frente a un estímulo que le genere precisamente un momento de angustia, ¿sí? En donde debe de tomar una decisión pronta y donde debe de actuar con rapidez. De acuerdo a cuando se experimenta el temor, y todos en algún momento lo hemos experimentado, hay unas situaciones muy concretas que son aquellas que precisamente nos generan ese miedo a de pronto ser heridos, el miedo de pronto a salir lastimados, el miedo a que de pronto nos causen daño. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema y mirar también la importancia desde la palabra, desde ese manual de vida que tenemos, que el Señor nos ha regalado, el poder dar unas precisiones frente a cómo debemos de enfrentar los temores en nuestra vida. Bueno, mis amados hermanos, algo que debemos tener en cuenta es que muchísimos de los temores que tenemos han sido aprendidos. Nos enseñaron a tenerle miedo a ciertas cosas. Les coloco un ejemplo. Cuando somos pequeñitos, nos puede pasar una cucaracha al lado. De hecho, si somos muy pequeñitos, podemos agarrarla, jugar con ella y no sentir absolutamente nada malo. No sentir nada o no pensar absolutamente nada malo. Pero la reacción de aquellos que están alrededor de nosotros, que nos dicen, cuidado con la cucaracha, mire que le hace tal cosa, mire que se lo lleva, mire que lo muerde, se empiezan a crear aprendizajes y emociones respecto a ese estímulo. Estoy dando como ejemplo una cucaracha, pero pueden ser, por ejemplo, los perros. Cuidado con el perro, cuidado que lo muerde, mire que tal cosa, mire que tal otra. Y una emoción que no se tenía se empieza a desarrollar. Y así por muchas cosas. Por ejemplo, el temor a volar, a subirse a un avión. Podríamos pensar en el momento de subirnos a un avión, no en que vamos a ir a un lugar que queremos conocer o donde vamos a visitar a alguna persona, sino que podríamos estar pensando en las cosas malas que nos podrían pasar, en cuántas personas y cuántos accidentes han sucedido, y irnos por una cantidad de pensamientos que al final nos pueden llevar a sentir temor. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Hay temores aprendidos a partir de la enseñanza que hemos tenido con nuestros primeros maestros, que son nuestros padres o cuidadores directos, pero también hay miedos reales, como por ejemplo si nosotros estuviéramos en la selva y nos salta un tigre de un momento a otro, vamos a sentir miedo real frente a la posibilidad de la destrucción o el daño que nos puede generar este animal. Pero entonces aquí podemos darnos cuenta que en nuestra vida puede estar presente el temor más de forma imaginada, mental o aprendida que de una forma real. Ejemplo, como ya lo hemos hablado de pronto en otros programas, y es que podemos tener miedo a que nos despidan del trabajo.
y entonces vivimos la ansiedad, vivimos la preocupación y estamos ansiosos o estamos muy temerosos y probablemente no pasa absolutamente nada. Y todo sucedió en nuestra mente. O puede pasar que esa cucaracha que generalmente es inofensiva, que no nos va a hacer absolutamente nada malo, pero yo aprendí a tenerle miedo porque mi mamá también le tenía miedo y la abuela también. Miren que esto también se hereda y pueden ser aprendizajes familiares. Finalmente terminamos reproduciendo un comportamiento repetitivo y la gran mayoría de las veces, mis amados hermanos, totalmente inconsciente. No nos sentamos a detallar cuál es el temor, por qué lo tenemos, desde cuándo comenzó. Y precisamente en esta reflexión que estoy haciendo es que se basa la psicología para desarrollar varias técnicas y para poder enfrentar los temores. Mira, mi amor, qué importante lo que acabas de aclarar frente al miedo y cómo también el miedo puede generar o puede ocasionar, por ejemplo, la ansiedad. Hablar del miedo, hablar de la ansiedad, incluso hablar del pánico, son como términos que de alguna manera están ligados. Entonces, como a través de inicialmente un temor, digamos que leve, se puede generar como esa inquietud, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si de pronto esa cucaracha, como tú lo dices, se va acercando? Entonces empieza la ansiedad, pero también esto va desencadenando en la medida que se vuelve de pronto una reacción muy, digamos, muy impactante en la vida de la persona, se puede generar una fobia. Cuando ya hablamos de fobia, pues son precisamente esos temores que ya pasan el límite o el umbral de lo que podríamos manejar y que cada quien podría autocontrolar. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar primero de las técnicas que ha desarrollado la psicología para enfrentar los miedos, pero luego vamos a hablar del contenido bíblico que nos ayuda precisamente a superar definitivamente esos temores, porque como psicólogo que soy y como psicopedagoga que es mi esposa, hemos enfrentado esto del miedo en lugares educativos y nos podemos dar cuenta que aunque efectivamente hay técnicas que se pueden utilizar, generalmente esos miedos se quedan allí y no, digámoslo así, no evolucionan. Y es precisamente porque su origen es totalmente diferente al que podría considerar la psicología. Pero de todas formas hay técnicas que nos pueden ayudar mucho. Vamos a hablar de ellas rápidamente. Una de ellas es aprender a aceptar los miedos. El reconocer que se tiene miedo a algo nos da la posibilidad de hacer algo para enfrentarlo. Si nosotros negamos el temor a algo, ejemplo, las cucarachas, si decimos, no, yo no le tengo miedo a las cucarachas, pero cada vez que las veo corro, pues estoy negando la posibilidad de hacer algo de cambio, que me cambie la situación. Entonces la aceptación ayuda a generar algún tipo de movimiento contrario a esa sensación de temor. Hay técnicas de relajación, como la respiración, como la meditación, como la visualización. Bueno, hay muchas técnicas que tienen básicamente un sentido y es mirar de forma diferente ese estímulo que nos genera el temor. La respiración puede relajar, puede quitar la carga emocional, puede ayudar a que racionalicemos de forma diferente el temor, pero el origen del temor sigue allí. Entonces es como que se mantenga el temor, pero de una forma más adecuada, no tan excesiva, no tan grande, no desbordada. Hay otra técnica que es la desensibilización sistemática, que realmente para muchas personas es muy angustiante, que es básicamente irse acercando poco a poco al estímulo de temor hasta que haya una cercanía tal que se pueda tolerar. Entonces, volviendo al ejemplo, por ejemplo, del temor a los perros, se puede iniciar viendo una fotografía de perros, racionalizando las emociones, sintiendo lo que puede generar esa imagen, luego ver un perro a cierta distancia y así paulatinamente ir recortando la distancia hasta que ya hay una cierta cercanía y pasado un tiempo de pronto llegar hasta a tocarlo. Entonces es como ir de una situación poco angustiante a una más angustiante. Conclusión, nos acostumbramos a la fuente de temor, pero el temor como tal no desaparece. También existe la exposición al miedo,
que es acostumbrarnos a estar frente a esa situación que nos genera el miedo. Quiere decir que él desaparezca. Nuevamente quiero hacer énfasis en esto. Actuar en lugar de paralizarse. Esta es una estrategia que utiliza la psicología, que tiene como objetivo racionalizar antes de paralizarse, porque es una de las reacciones que tenemos los seres humanos. Pero a veces la carga emocional es tan fuerte que la racionalización no se puede. Entonces aquí toca mezclar con esa técnica que hablábamos ahorita de la desensibilización sistemática, que es ir poco a poco y poco a poco generar reacciones distintas. Mira que frente a lo que tú estás explicando, es importante tener en cuenta que cuando hablamos del miedo, en el momento en que una persona está afrontando una situación que le está generando temor, ¿sí? Miedo, pues hay una respuesta desde la parte cognitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Empieza a racionalizar como tú lo estás explicando. Y también la parte fisiológica, ¿sí? Cuando la persona empieza a generar, o sea, su cuerpo empieza a reaccionar biológicamente frente a ese temor, entonces aparece, por ejemplo, la aceleración del ritmo cardíaco, la sudoración excesiva, la dificultad para dormir, la dificultad incluso hasta para respirar. Entonces, cuando tú nos empiezas a explicar, mi amor, esto de las técnicas, es importante entender por qué se deben de aplicar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ellas? Si es que de alguna manera, como el cuerpo reacciona frente al temor, hay una reacción, hay una respuesta desde lo biológico, como lo estamos explicando, pues el cuerpo también, ¿sí? Y nosotros también debemos de buscar unas técnicas que nos permita autorregular ese temor y de pronto esas mismas manifestaciones que en el cuerpo se esté presentando en ese momento. Pero ojo, esto es, con todo el respeto, digámoslo así, soluciones que no son tan fuertes, que no son tan profundas. Nos ayudan a perder temor o intensidad, nos ayudan a acostumbrarnos, nos ayudan a manejarlo, pero no quiere decir que quite el temor. Ojo con esto. Tiene que ser un proceso bastante profundo, bastante detallado, en el cual se manejen muchas variables para que haya un acostumbramiento a ese factor de miedo. Por eso lo que vamos a hablar ahorita, que está relacionado con la Biblia, pues nos da muchísima seguridad y una transformación total de esos temores. Pero bueno, vamos a terminar aquí con estas técnicas psicológicas. Hay otra que es el análisis del miedo. ¿Por qué siento miedo? ¿Desde cuándo siento miedo? El hecho de pensarlo, de analizarlo, nos ayuda a mermarle la carga emocional. La automotivación, dice la psicología, que es muy importante porque es como que en ese pensamiento interno nosotros estemos diciéndonos, no siento temor, ese es un animal pequeño, o tal situación es irracional que me vaya a pasar en tales y cuales circunstancias. Es como buscarse motivos racionales para disminuir la carga emocional. De hecho, una técnica que también se utiliza mucho es la de la visualización, del enfrentar ese temor. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizarme acercándome al perro al que le tengo miedo, visualizándome cómo me subo al avión y entonces puedo subirme y puedo volar en él y no tengo ningún inconveniente. Entonces, ese proceso de imaginación, digámoslo así, es una forma de sensibilizarme, de irme acostumbrando frente a la posibilidad de que vuelva en la realidad ese estímulo que me genera el temor. También hay prácticas como la atención plena, que en otras palabras es como distraerme con todo lo que hay en la realidad. O sea, en lugar de enfocarme en el perro que me da miedo, me enfoco en el pasto, en los árboles, en el aire, en las nubes y dejo como en un plano por allá secundario el origen del temor. También hay otra técnica que es básicamente, esto es técnica psicoanalítica, profundizar con este profesional de la psicología sobre el origen de ese temor, qué pasó y ese recordar y ser consciente de cuándo inicia el temor puede ayudar a que esto cambie. Y finalmente, pues hay una técnica muy básica que es distraerse básicamente frente a la situación temerosa, es pensar en otra cosa.
Pero entonces, mis amados hermanos, quiero que aquí seamos reflexivos y nos demos cuenta de una situación. Y es que la psicología nos da herramientas, sí, que nos pueden ayudar mucho, pero al final no desaparece el miedo. Lo manejamos, pero no desaparece el miedo. Pero gloria al Señor, nuestro Padre nos da herramientas poderosas y nos da su palabra para guiarnos en el proceso de la superación del miedo. Entonces, vamos a ver en este momento qué temores o qué logra el temor en nuestra vida, o cuál es el objetivo del enemigo cuando impone miedos en nuestra vida. Quiero leerles un versículo, Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren que esta primera historia que nos facilita la Biblia nos da una comprensión muy acertada respecto al miedo. El miedo es la consecuencia de un pecado. Cuando Adán y Eva hicieron lo que no debían hacer, empezaron a sentir temor de la reacción que Dios podía asumir. Y entonces también fueron conscientes que estaban desnudos a consecuencia pues de haber probado ese fruto del bien y del mal. Y bueno, y fueron básicamente llenos de temor, y lo que empezaron a hacer es huir de Dios, esconderse de Dios. Entonces este punto es muy importante, mis amados hermanos. Muchísimas veces el origen del temor, independientemente del que sea, nos lleva a escondernos de Dios. Miren qué llamativo. Como que no buscamos la fuente de protección máxima que es Dios y la derivamos o buscamos seguridad en otras cosas que no lo son. Entonces vamos a desmenuzar y analizar este punto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que estemos tranquilos y seguros en Él. Hay una certeza enorme, y es que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, nos liberó del pecado, nos hizo dignos, nos hizo hijos de Dios, y ese es un estado maravilloso, mis amados hermanos. Pero estando en esa condición, ustedes se pueden dar cuenta que el enemigo tira dardos, nos lanza pensamientos, nos pone a sentir ansiedades, angustias, tribulaciones, con un objetivo: separarnos de Dios. ¿Cuál es el propósito del diablo cuando nosotros sentimos temor? Que estemos inseguros, que estemos temerosos y con desconfianza de todos, de un estímulo especial por el cual sentimos miedo, y miedo a Dios, mis amados hermanos. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque empezamos a ver el temor diferente. El temor no es algo frente a lo cual no hay solución y ante lo cual tenemos que acostumbrarnos o manejarlo. No, es una condición puesta por el enemigo con la intención de separarnos de Dios, de huir de nuestro Padre. Entonces, si somos conscientes de eso, ya empezamos a darnos cuenta que lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. De hecho, bajo cualquier condición, si estamos lejos de Dios, siempre vamos a tener dificultades. Y esa es la obra del enemigo, mis amados hermanos, y no podemos caer en esto. Miremos otro punto. Se busca seguridad fuera de Dios. Hay personas que de pronto en el mundo utilizan fetiches o utilizan, ¿cómo es que se llama? Llaveros, o pueden utilizar elementos que les dé seguridad, que por ejemplo guardan un amuleto, que guardan el recuerdo de la mamá en una cajita. Eso es idolatría, ¿no? Empecemos por ahí. Esos son también principios de hechicería, y es darle un poder a algo que no lo tiene, mis amados hermanos. Y digamos que eso no pasa con nosotros los cristianos, pero podría pasar. Y les quiero poner un ejemplo para que lo reflexionen. Podemos como cristianos todavía estar idolatrando, ejemplo, el cuadrito de la abuelita que falleció hace tantos años, y lo tenemos allí como en un lugar muy principal en la casa,
y de hecho no consentimos nada con ese cuadro. Y entonces hace parte vital de la casa esa imagen. Y miren que no estábamos hablando de santos de palo ni de yeso. O lo otro es que la causa máxima de seguridad podría ser el dinero. Es que sin plata no somos nada, o no podemos comprar nada, o no podemos hacer nada. Y quitamos el lugar de privilegio que debe tener Dios. Entonces miren, mis amados hermanos, cómo el enemigo obra de forma tal y con qué intención, y es separarnos de nuestro Padre amado. Finalmente, esta obra del enemigo que está detrás del temor tiene un objetivo, y es que dudemos de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuál fue ese resultado de Jesucristo en la cruz? De su muerte, pues hacernos salvos, liberarnos del pecado, hacernos dignos, justos. Pero cuando tenemos temor, empezamos a dudar el papel de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me siento mal? ¿Y por qué sigo sintiendo estas cosas si ya debía haber cambiado? Y empezamos a dudar, mis amados hermanos. Entonces miren que el simple temor que estábamos mirando ahora desde una perspectiva psicológica es una estrategia grandísima que tiene el enemigo para separarnos de nuestro Padre. Entonces, miremos ahora qué logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que estábamos hablando que es uno de los objetivos del enemigo, separarnos de ese objetivo, de esa ganancia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Leamos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis amados hermanos, resumido, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos bendición y a quitar la maldición de la consecuencia del pecado que realizó Adán y de ahí para adelante su descendencia. Y todo este pecado generó consecuencias, mis amados hermanos. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues lo que logramos es que nuestro Señor Jesucristo nos lava con su preciosa sangre, nos purifica y nos hace dignos hijos de Dios por su obra en la cruz, no por lo que hagamos nosotros, porque no es por obras, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este punto es importante, mis amados hermanos. El temor nos puede llevar a alejarnos de esta certeza, de toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, de todo su sacrificio, y empezar a enfocarlo en cosas totalmente diferentes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. No debe haber desgracias para el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras ansiedades, nuestras angustias, y el temor, la estrategia del enemigo, hace que volvamos a sentir cosas como esas. Entonces, miren la importancia de entender la perspectiva bíblica del temor. Es ilícito lo que tenga que ver con las consecuencias del pecado en tu vida, ahora en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en este momento no debemos tener temor por el pecado que ya fue perdonado. No debemos devolvernos al pasado, y por eso es que la Biblia es tan enfática de que los pecados nuestro Dios los echó al fondo del mar y que no tenemos que ir a devolvernos a sacarlos. Nosotros tenemos que estar en este tiempo presente disfrutando de esa gracia de nuestro Señor y darnos cuenta que ya las consecuencias del pecado fueron borradas, fueron limpias. Y a veces el miedo por lo que se hizo en el pasado nos puede afectar la relación con Dios. Creer que Él no nos ha perdonado totalmente. Creer que no somos limpios realmente. Porque puede que en este momento estemos cometiendo un pecado y nos podemos sentir indignos. Conclusión, ¿qué está pasando? Estamos pasando por encima de ese sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Finalmente se debe echar fuera a los demonios para que no nos afecten, mis amados hermanos. Y aquí ya llegamos a un punto bastante importante. Si nosotros ganamos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la sanidad, la abundancia, la prosperidad, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces
Miren cómo a veces la labor del enemigo, y muchas veces a través del miedo, es que nosotros pensemos lo contrario, que estamos solos, que no somos dignos, que no somos dignos. Conclusión, nos alejamos de nuestro Padre. Qué obra la del enemigo, ¿no? Entonces, qué bueno ser conscientes precisamente que el miedo no es solamente algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, es algo que tenemos que reprender, mis amados hermanos. Por eso la importancia de ir a la guerra espiritual los viernes y de hecho hacer guerra espiritual cada vez que oremos, reprender todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, todo pensamiento diferente a la hora de nuestro Señor Jesucristo, reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, miren cómo se está desarrollando este tema del temor, cómo resulta ser mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos. Mira, mi amor, que frente a lo que acabas de explicar, cuando tú hablas precisamente de todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado y además esa armadura de Dios que precisamente nos ha encomendado para que dejemos esos miedos, porque con él debemos de tener esa seguridad, ¿sí? La palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú hablas de Cristo, de todos esos temores que ya no deben de existir, es porque ya nada nos va a hacer, nada nos va a dañar, nada nos puede causar daño. Entonces, es importante lo que encontramos en la palabra de Dios, en Efesios 6, del versículo 10 al 20, cuando hablamos de la armadura de Dios, ¿cierto? Porque dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando en la palabra de Dios nos hablan de fortaleceos en el Señor, es precisamente eso. Deje los miedos. ¿Por qué tiene que tener miedo? ¿Sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nos habla de la fuerza es que no tenemos por qué sentirnos débiles, sentirnos menos o inferiores a esa situación que de pronto cada persona pueda estar afrontando, que le genere ese miedo de seguir adelante, que le genere ese miedo tal vez en pensar de que no puedo con esto, ¿sí? Entonces, desde la palabra, la invitación, mis hermanos, es fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que era lo que tú nos estabas explicando. Así es. Vamos a hablar de los tipos de temor. Hay muchos tipos de temor entonces. Claro, a cada animal le podemos tener miedo diferente y cada uno podría ser un tipo de temor. Pero no, vamos a hablar de los tipos de temor que nos habla la Biblia. El primero es el temor máximo, el temor a la muerte. En el mundo, mis amados hermanos, hay muchísima gente con temor a la muerte, pensando en posibles desgracias, en las cosas que podrían sucederles, tienen miedo a perder lo que han logrado a través del trabajo, a través de su esfuerzo. Bueno, finalmente es ese temor a perder, miedo a la muerte. Pero nosotros no tenemos esa condición, mis amados hermanos, y quiero que leamos Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Al morir nuestro Señor Jesucristo como murió, le quitó el poder al diablo de ese poder que tenía sobre la muerte. Entonces, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántas personas no están encerradas en la casa teniendo temor a morir? Es que si salgo de pronto me matan, es que si sale mi niño de pronto se accidenta, es que de pronto le puede pasar algo en esa moto. Y ustedes saben que así pasa en el mundo y así hay infinidad de personas que están pasando los últimos años de su vida, o de hecho muchísimos más años de su vida, sintiendo temor. Y nosotros los hijos de Dios tenemos certeza que la muerte de nuestro Señor Jesucristo arrebató el poder del demonio sobre la muerte. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener temor a algo que ya hace parte del dominio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y si Dios es amor, quiere decir que me falta perfeccionarme en el conocimiento de Dios y su palabra para no sentir temor, mis amados hermanos. Miren lo hermoso de este versículo y lo denso que nos dice que debemos tener una relación más fuerte, más intensa, una comunión más grande con nuestro Padre para que se manifieste su amor que es de Él y para nosotros y podamos así dejar de sentir temor. Y hay otro versículo que les quiero compartir y es Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que será y que ha de venir, el Todopoderoso. Como iniciábamos ahorita la reflexión, ese poderoso gigante que nos cuida y nos protege. Nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, nuestro hermano, coheredero con Él, mis amados hermanos. Imagínense ese amor tan grande de nuestro Padre que entregó la vida de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, para que nosotros podamos ser salvos. No más esta idea ya tiene que darnos confianza y seguridad y pensar, no tenemos por qué sentir temor. El poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está con nosotros, nos está protegiendo, nos está cuidando y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero hay más temores que habla la Biblia. Está el temor del mal. Leamos Proverbios 1, 32-33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ojo con esto, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces estamos hablando de un nuevo temor, el temor a que pasen cosas malas, el temor a las desgracias, el temor a que cualquier cosa que va a suceder va a ser mala. Eso pasa en el mundo todos los santos días y constantemente. Nosotros los hijos de Dios estamos confiados, tranquilos, seguros, porque nuestro Señor Jesucristo es quien está allí con nosotros. De hecho, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Este versículo lo que nos dice es que el Señor Jesucristo está allí con nosotros. Después de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué mal nos puede pasar si Dios mismo está viviendo en nuestro interior, mis amados hermanos? Y esto es importante que lo reflexionemos. Esto es palabra que nos da tranquilidad y nos da seguridad y que ninguna técnica psicológica va a poder desvirtuar, mis amados hermanos. Hay otro temor y es el temor del enemigo. Vamos a Salmos 64:1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Mis amados hermanos, hay muchas personas, aún cristianas, que le dan mucho poder al enemigo al tener mucho temor por él. Y mis amados hermanos, realmente es desconocer el todo poder de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es ese poderoso gigante que nos cuida y nos bendice en todo momento y situación. Y desconocer también la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nos trajo todos esos beneficios y bendiciones. Entonces, mis queridos hermanos, el temor al enemigo no tiene sentido cuando nos empezamos a dar cuenta que Dios mismo está con nosotros y está pendiente de nuestra vida, mis amados hermanos. Él tiene un propósito para todos y aquí es donde tenemos que tener claro algo, y es que Dios hizo todo ese sacrificio con una intención de justificarnos, pero también que fuéramos dignos de seguir esa obra de nuestro Dios aquí en el mundo. La gran comisión, mis amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar allá encerrados en la casa pensando en que algo malo nos va a pasar cuando hay infinidad de personas perdiéndose en el mundo y necesitando de esta palabra maravillosa de Dios. Por eso, como una forma de aliento, tenemos que pensar en que Dios respalda nuestras acciones y más aún si estamos en función de trabajar en su obra y por su palabra, mis amados hermanos. Amén. Amén. Mire, mi amor, que
precisamente complementando el temor del mal y el temor del enemigo. En Efesios 6, del 12 al 13, encontramos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, como tú lo explicabas ahora, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Amén. Bueno, hay otros tipos de temor. Pues primero les recuerdo, estamos en La Voz de Dios 780 de la AM, en un programa maravilloso que se llama Sanidad para Todos, en donde tocamos temáticas de la salud mental, de la salud física, y el día de hoy estamos hablando sobre los temores y los miedos. Vamos a hablar de otros tipos de temores que aparecen en la Biblia, y uno de ellos es el temor a las malas noticias. Vamos a Salmos 112:7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. La palabra clave aquí es confiado. Si yo confío en Dios, pues qué malo va a pasar, mis amados hermanos. Si de hecho Él nos dice que echemos sobre Él nuestra carga, nuestros problemas, nuestras dificultades, que se va a encargar de ello, para que nosotros nos podamos enfocar en ese perfeccionamiento que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, que se refiere básicamente al quitarnos las vestiduras de ese viejo hombre y apropiarnos cada día más de esa condición de ser hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, siempre vamos a tener la protección de Dios. No debemos dudar eso, porque somos preciados por Él. Recuerden el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuéramos importantes para Dios, no habría pasado nada de esto, mis amados hermanos. Entonces, miren cómo nos falla la fe cuando dudamos, cuando tememos, cuando no somos conscientes de quién estará ahí con nosotros, ayudándonos a superar cualquier situación. Hay otro tipo de temor y es el temor a los ídolos. Jeremías 10, 4-5. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Mis amados hermanos, esto pasa mucho en el mundo, ¿no? Muchas personas que todavía tienen miedo que si se les cayó la virgencita, que si se les quebró la manito, que de pronto eso le va a pasar a alguien, que San alguien o San alguno de tantos pasa algo con su imagen, entonces de pronto esto augura algún mal, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Ya sabemos todos que la idolatría es un pecado bastante grande delante de los ojos de Dios y que debemos estar totalmente alejados de este tipo de práctica. Pero en el caso de los cristianos, sí, sabemos y somos conscientes que no tenemos idolatría por imágenes de madera y yeso, pero podemos tener otro tipo de ídolos. El temor a perder el dinero, ya lo habíamos hablado. El temor a perder esa relación que tanto estimo. El temor a que me le vaya a pasar algo a mi niño, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo el temor a perder ese ídolo lo que logra es que nos alejemos de Dios, poniendo a Dios en el lugar que no merece, en un lugar secundario, mis amados hermanos. No vamos a cometer ese error, porque la idolatría, ya en el caso de nosotros los hijos de Dios, es a otro nivel, no a nivel de las imágenes. También, otro tipo de temor que aparece en la Biblia es el temor del hombre. Vamos a leer Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? ¿Cómo es el heno? El heno es lo que comen las vacas, ¿no? ¿Y qué es eso? Eso es pasto seco. Imagínense, miren la forma como Dios puede ver a otros hombres que no son hijos de Dios y que quizás sean enemigos de nosotros, hijos de Dios, como heno,
como algo que se lleva el viento, como algo que el fuego va a quemar de una forma rápida, instantánea, como algo que no tiene valor, mis amados hermanos. Pero nosotros, hijos de Dios, sí tenemos ese valor, ese precio maravilloso como hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo tener miedo a esa obra del hombre que puede estar allá en el mundo haciendo planes y haciendo tretas para que puedas perder tu empleo, para que te metan en problemas? Pero acuérdate, mi amado hermano, tú debes dejar tus cargas y preocupaciones sobre Dios, que Él se va a encargar. Tú encárgate de la obra de Dios, mi amado hermano. Vamos a predicar, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a trabajar, vamos a ser modelo para el mundo, vamos a que muchas personas se inspiren a través de Jesucristo reflejado en nuestro comportamiento, mis amados hermanos, y se van a dar cuenta cómo cada día Dios nos ayuda, nos prospera, nos saca de dificultades, porque no debemos tener temor del hombre. Finalmente, hay otro temor que aparece en la Biblia y es el temor repentino. Vamos a Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Mis amados hermanos, el temor repentino es el miedo a que de un momento a otro las cosas cambien. O sea, eso es una inseguridad impresionante. Podríamos estar pensando, ay, qué miedo que se me vaya, se me acabe el trabajo. Ay, qué miedo que se me vaya la hija, qué miedo que se vaya mi esposo, qué miedo a que se me muera el perrito, y entonces yo, ¿cómo haré? Nuevamente volvemos a ese pecado como muy característico con esto del miedo, ¿no? Y es la idolatría. Y aparte de eso, el temor a perder. Pero es que ya todo lo tenemos en Cristo, todo lo tenemos gracias a Él, a su obra, mis amados hermanos. ¿Por qué vamos a tener miedo a que repentinamente vaya a pasar algo malo si es Dios mismo el que nos está protegiendo? Y aparte de eso, todas las cosas nos ayudan para bien. Este es un acto de fe gigante que tenemos que hacer. Es un paso adicional que tenemos que poner a nuestra fe. Y es creer que definitivamente todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene un propósito para nosotros y son cosas buenas y maravillosas y no son situaciones ni de maldición ni de castigo, mis amados hermanos. Bueno, hay 3 versículos claves que nos van a ayudar a superar los temores. Vamos a leer el primero, que es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, si tú no lees ese versículo y te emocionas, ¿qué pasó? Algo te pasa, mi amado hermano. Miren esa certeza maravillosa que nos da nuestro Padre, de su protección, de su amor, que Él responde por sus hijos, mis amados hermanos. No desmayes, Él está allí para ayudarnos y para cuidarnos. Vamos a leer Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mis amados hermanos, siempre estamos en las manos de Dios. Él no nos va a dejar arrebatar de absolutamente nadie. Él mismo es el que nos protege, mis amados hermanos. Él mismo puso la persona del Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros para que nos guíe y nos ayude. ¿Cuál temor, mis amados hermanos? ¿Por qué nos aferramos a una estrategia del enemigo que lo que quiere es separarnos de nuestro Padre? Y finalmente, quiero compartirles Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera que estemos, mis amados hermanos, ahí está nuestro Padre ayudándonos, respaldándonos, guiándonos. Entonces la pregunta es, ¿y qué haces tú, mi hermano, lleno de temor, lleno de miedo? Si tienes la promesa de Dios Padre que nos dice, yo te ayudo, yo te apoyo, yo no voy a dejar que te vaya a pasar absolutamente nada malo. Y aparte de eso, como ya nos dimos cuenta al inicio de este programa, el miedo es una estrategia del enemigo para separarnos de él. Claro, ese es el único recurso que tiene el enemigo,
Hay tanto poder de parte de Dios respaldándonos y ayudándonos que Él tiene que ingeniarse la forma de separarnos de Dios. Entonces, claro, eso va a ser el enemigo, nos va a impulsar a pecar, nos va a impulsar a cometer errores, a creer que no tenemos ese respaldo, que sintamos miedo por cosas que no deberíamos tener, porque finalmente el enemigo está desesperado porque sabe que ese poder maravilloso de Dios siempre va a estar con nosotros, mis amados hermanos. Tenemos que confiar. Amén. Mira que lo que tú acabas de decir, confianza, la confianza en Dios, y lo podemos encontrar también en Jeremías 17, del versículo 7 al 8, cuando tú hablas debemos de confiar en Dios, en nuestro Padre Celestial, para enfrentar todo tipo de situación, de temor, de angustia, bueno, y la situación que cada persona esté pasando, está atravesando, ese desierto muchas veces que genera tanto temor. Entonces, la confianza es una palabra muy clave, lo que tú acabas de decir. Entonces, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es de Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mira tan hermosa esta palabra cuando nos habla de la confianza, pero también de esa promesa, es decir, es que el estar confiado en nuestro Padre Celestial nos va a traer muchas cosas positivas, entre ellas, ¿cuál es? Pues que en que siempre se va a dar fruto, en que vamos a poder ayudar a otras personas que lo van a necesitar, y que más esa gran bendición que siempre está con nosotros y podamos también compartirla con aquellas personas que lo necesitan y cuando están atravesando precisamente por esas situaciones. Cuando yo estoy así de fortalecido, cuando hay confianza, cuando confiamos en nuestro Padre Celestial. Amén. Y un último versículo, pues por si de pronto no hemos quedado totalmente convencidos, vamos a la primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mis amados hermanos, hay muro y contramuro protegiéndonos, hay protección de nuestro Padre en toda situación, tenemos su respaldo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo si es la estrategia del enemigo para separarnos de ese Padre protector? Bueno, mis amados hermanos, qué bendición de programa. De verdad que es importantísimo que a través del Espíritu Santo y esta palabra podamos reflexionar, confiar más en nuestro Padre y estar seguros que no debemos darle lugar al miedo.